Buenos días, mi nombre es Delia Sofía Mireles González del grupo 402 y en este video se va a explicar la evidencia 4 de la materia de estadística descriptiva e interferencial impartida por la maestra María Cristina Pérez Reina. Vamos a hablar, primeramente, nos preguntaremos, ¿las lesiones influyen en las habilidades psicológicas de los lanzadores de béisbol? Vamos a hacerlo con la prueba de TD Student. Primeramente, pues del lado izquierdo se puede observar una tabla, la tabla número 2, que habla sobre la comparación de las variables psicológicas entre los lesionados y los no lesionados. Las variables, pues pueden ver que es la ansiedad en estando competitiva, lo que es la autoconfianza, el nivel motivacional, el control de atención, control de afrontamiento negativo, el control de afrontamiento positivo, el control visual y de las imágenes y el control de la actitud, teniendo en cuenta lo que son los antecedentes de lesión, si se ha lesionado, si no se ha lesionado, el número también, la media y la prueba T. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el efecto de las lesiones deportivas sobre las variables psicológicas en los lanzadores de béisbol. Los resultados que se nos mostraron en la tabla anterior muestran que la autoconfianza adquiere menores niveles en aquellos deportistas que han sufrido más lesiones. Y en el mismo sentido sucede con el control de afrontamiento negativo, mientras que en el resto de variables no se mostraron diferencias significativas estadísticas, por lo que con independencia de las variables antes señaladas se puede confirmar que el efecto negativo de las lesiones sobre las variables estudiadas depende más de la ocurrencia o ausencia de la cantidad de veces que un lanzador se lesiona. Ahora vamos a hablar de lo que es la prueba T-Student y algunos antecedentes históricos. La prueba T-Student fue desarrollada en 1899 por el químico inglés William Shirley Gosset, nacido en el año de 1876 y falleció lamentablemente en el año de 1937. Mientras que trabajaba en las técnicas de control de calidad para las destilerías Guinness en Dublín. Debido a que en la destilería pues su puesto de trabajo no era inicialmente uno estadístico relacionado con la estadística, más bien debía estar exclusivamente encaminada a mejorar los costes de producción. Publicó diferentes hallazgos anónimamente, firmando sus artículos con el nombre de Student. La prueba T de Student es una prueba paramétrica. Lo siguiente que vamos a ver es el símbolo estadístico de la prueba T Student. Vamos a ver lo que es el HO y es el HO. El HO se le llama o se le conoce como hipótesis nula y es todo lo contrario a lo que sospechamos que va a llegar a ocurrir. En cambio, el H1 se le llama hipótesis alternativa, ya que es lo que sospechamos que va a ser cierto. Bueno, pues los hallazgos muestran la comparación de las variables psicológicas estudiadas entre el grupo de lanzadores con antecedentes de lesiones y que en el grupo el grupo de lanzadores que no lo poseen, pudiéndose notar con más claridad las marcas de diferencia en la autoconfianza, ya que los deportistas con antecedentes de lesión poseen una variable a nivel medio inferior a los deportistas que no se han lesionado. Ok, en pocas palabras se podría decir que sí se ha visto cómo es que afecta el hecho de que un deportista sufra una lesión, tanto psicológicamente, yo diría también que hasta emocional. Porque, pues se dice, a mí al menos me ha tocado escucharlo, que cuando algún deportista se lesiona, en este caso, por ejemplo, los lanzadores en béisbol, que se lesiona el brazo, un corredor que se lesiona la pierna, suelen decir que ahí terminó su carrera, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo pues no va a tener el mismo desempeño, no va a lograr conseguir, por ejemplo, la misma velocidad de lanzamiento, un brazo sano sin lesiones a un brazo que sí se haya lesionado, que no sé, que los ligamentos se hayan roto, por decirlo de alguna forma, desgarres, creo que esa es la palabra correcta. El cuerpo pues no va a rendir igual, no es lo mismo, pues como digo, si un lanzador joven, por ejemplo, de 23 años, con el brazo bueno, a otro lanzador joven, por así decirlo, de 23 años igual, que haya tenido algún desgarre o algún desgaste de los ligamentos del brazo con el que lanza. Muy bien, vamos a hablar sobre un pequeño ejemplo de Excel.
En la tabla izquierda superior tenemos el tiempo de reacción de bateo ante el estímulo enumerado del 1 al 10. Podemos ver tanto el estímulo visual como el estímulo auditivo. En la gráfica que está acompañado de esta parte, se puede ver lo que son pues las cantidades, tanto visual como auditivo, que se están tomando en cuenta, que es en una gráfica del 40 al 85 y en un numerado del 1 al 8. Se puede ver que del 1 al 2 hay un pequeño descenso y también se puede visualizar que el auditivo y el visual pues tienen una diferencia un poquito de diferencia en cómo están acomodados. Por ejemplo, el auditivo empieza en el número 55 y el visual empieza un poquito más arriba. Y entonces se puede ver que hay un ligero descenso del 1 al 2 y luego del 2 al 3 sube considerablemente. El número, bueno, la línea del visual se mantiene y el auditivo pues sí se ve un poquito más de ascenso. Luego del 4 al 5 se puede apreciar un pequeño descenso igual, y luego del 5 al 6 cambia un poco más considerable. Luego del 6 hasta el 8 se puede ver un ascenso pues muy considerable y después de ahí pues va en picada prácticamente. Por lo mismo que es el tiempo de reacción a los estímulos, tanto visuales como auditivos para los lanzadores lesionados. Muy bien, la prueba T para las medias de dos muestras emparejadas. Se puede ver lo que es la variable 1 y la variable 2, la media que viene siendo el 62.19 y el 50.62, que la variable 1 viene siendo el visual y la variable 2 el auditivo. Se puede ver lo que es la varianza entre los dos, las observaciones. Y aquí podemos ver que la variable 2 no tiene cantidades, por así decirlo, lo que son los coeficientes de corrección de Pearson, la diferencia hipotética de las medias, los grados de libertad, el estadístico T, el PT más grande o igual a T, una cola, valor crítico de T, el PT mayor igual a T dos colas y el valor crítico de T dos colas. En conclusión, se puede decir que en la vida profesional se pueden presentar diversas situaciones, entre una de ellas puede ser el uso de dicha prueba que acabamos de presentar. Para ello, pues es necesario aprender a manejarlas, aunque sea de una forma sutil, para poder lograr hacer una comparación de datos cuando se nos requiera, además de que no es tan complicado de usar. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.